¿Cómo están, chicos? Estamos aquí en Academia Conociencia, continuando con la resolución de los últimos exámenes preselección beca 18. Chicos, en esta ocasión tenemos un problemita que es aplicación de sólidos geométricos. Ustedes saben, chicos, que cuando hablamos de sólidos geométricos, casi la mayoría ha visto el tema con nosotros, lo que es geometría del espacio. Cuando trabajamos, por ejemplo, con figuras que viene a ser un cilindro, podría ser un cubo, un prisma, ¿no? Una esfera, etc. En este caso, chicos, nos presentan una aplicación de estos sólidos. Tenemos acá, chicos, el problema número 25, que me dice lo siguiente. Se quiere diseñar, chicos, dice, un tanque formado por un cilindro. Ojo, miren el cuerpo, miren la formación, dijo un cilindro. Acá está, chicos, el cilindro. Que está unido en su base a un cono. Chicos, dijo unido en su base. O sea, el cilindro y el cono están unidos en su base, como ustedes están observando. Tal como se muestra, dice, en la siguiente figura. Inclusive, chicos, acá el problema les da las fórmulas, entre comillas, o las propiedades que tienen estas figuras. Una gran ayuda para este ejercicio. Leamos los datos. Me dicen lo siguiente: si la altura del cilindro es de 2 metros y su diámetro de 1 metro, ¿cuál será, dice, la altura del cono, ¿no? Que conforma este tanque? Si se requiere que tenga, escúchame, dice que este conito, mira, ve, se requiere que tenga la mitad de capacidad, o sea, el cono es la mitad del volumen que tiene el cilindro. Chicos, si ustedes se dan cuenta, esta figura es interesante. ¿Por qué? Porque para resolverlo, chicos, de manera rápida, acuérdense que nosotros cuando estamos en un examen, sea admisión San Marcos, Uni, beca 18, etcétera, chicos, lo que nosotros tenemos que tener es velocidad. O sea, un razonamiento rápido, una rápida observación y ver la forma más corta de llegar a las respuestas, chicos. Acuérdense que en este tipo de exámenes el tiempo es vital y es muy importante. Para eso, chicos, nosotros rápidamente tenemos que analizar las figuras, ¿ya? Vamos a poner, chicos, acá para hacer un análisis, ya ustedes lo van a generalizar, chicos. Vamos a poner, chicos, un cono. Ya, vamos nosotros a dibujar un conito, vamos a ponerlo por acá. Vamos a dibujar, chicos, un conito. El conito lo vamos a poner aquí. Bueno, chicos, casi la mayoría ya ha visto un conito. Una figura geométrica conocida, chicos, un conito. Pero si ustedes ven el tanque, la forma del tanque, chicos, este conito se encuentra invertido, o sea que se encuentra, chicos, hacia abajo. Acá tenemos el conito, mirad. Ahí está. Este tanque también tiene, chicos, un cuerpito que es una parte de arriba que viene a ser un cilindro. Ya vamos a poner, chicos, un cilindro. Entonces ponemos acá el cilindro. Pero pasa algo que es muy importante que ustedes se den cuenta, chicos. Mira aquí, este cilindro, a ver, este cilindro que ustedes ven acá, chicos, este cilindrito y este cono, chicos, comparten algo. A ver, vamos a poner esto un poquito más pequeño para que se observe mejor. Estas dos figuras, chicos, tienen exactamente, si se dan cuenta, la misma base. ¿Qué quiere decir? Que la base circular del cilindro y, entre comillas, la base circular del cono, solamente que está al revés, tienen la misma dimensión, tanto la misma área como la misma longitud. Si ustedes se dan cuenta, a la hora que se ha fabricado el tanque, lo que ustedes han hecho es esto, mírenme, un cono, un cilindro, chicos, como ustedes están viendo acá, un cilindro, que lo voy a poner un poquito más acá. Y este cono, chicos, lo que ha hecho es, mira, ve, este cono se ha agarrado y ustedes han unido al cilindro. De esta forma. Y comparten, pues, ese mismo círculo, esa misma circunferencia. Esto acá, chicos, es vital y es muy importante. Y les voy a explicar por qué. Si ustedes, chicos, observan las formulitas que me han facilitado para este ejercicio, un dato muy útil, chicos, si ustedes ven las formulitas que me han facilitado, acá me dice que el volumen del cilindro, y de repente, chicos, ustedes ya lo recuerdan, se calcula como pi
por radio al cuadrado por h, que viene a ser la altura del cilindro. Y el radio al cuadrado, chicos, es el radio de la base del cilindro. Si ustedes ven abajo, chicos, la fórmula del cono, que lo voy a poner acá, chicos. Si ustedes ven la fórmula del cono, dense cuenta de un detalle. También aparece el pi por radio al cuadrado, mira, ve. La altura, lógicamente, que se refiere a la altura del conito. Y acá dice sobre 3, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, chicos, ambas fórmulas tienen al pi, que viene a ser una constante matemática, 3.146, ustedes ya lo manejan. Y también a un r. Profesor, ¿y qué es el r? Chicos, el r es el radio de la base. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que tenemos que ser bien observadores. Viendo la figura, chicos, viendo la figura, yo podría afirmar que el radio de la base, que en este caso es circular, tanto para el cono como para el cilindro es el mismo, porque dense cuenta, chicos, dense cuenta ustedes, que ambos tienen la misma base y por ende, chicos, tienen que tener el mismo radio. O sea, su radio es igual para los dos, hablando del radio de la base. El cilindro, chicos, tiene una alturita que también está presente en las fórmulas, pero para este caso, chicos, el problema, si ustedes leen, me da la altura del cilindro. Me dice que el cilindro, la altura es de 2 metros, 2 metritos. Entonces, chicos, vamos a poner, ya vamos a agarrar y vamos a poner la altura del cilindro. Me dice, chicos, que este cilindro tiene una altura de 2 metritos. 2 metritos de altura, chicos. Lo ponemos acá, mira, a ver. Profesor, tengo el cilindro 2 metritos de altura. Ahí está. 2 metritos de altura. O sea que la altura, chicos, del cilindro no es ningún problema. Pero por ahí de repente dice el profesor, por ahí me pide la altura que debe tener el cono, ¿no? La altura que debe tener el cono. Como no sabemos, chicos, por el momento, bueno, el conito está hacia abajo, a la altura, chicos, le voy a poner la letrita H. Ahí está, su H. Pero el radio es el mismo. Entonces, chicos, tú dirías, profesor, pero mire, ahí me dice o me da el diámetro. Entonces, si tengo el diámetro, yo sé que el radio es la mitad. Puedo reemplazar y de repente hacer cálculos. Chicos, pero lo que yo les digo siempre, antes de que ustedes reemplacen, primero fíjense si me conviene reemplazar o no. Porque muchas veces, chicos, en los ejercicios, varias constantes, varios números se terminan eliminando, entonces reemplazar sería en vano porque al final de repente se elimina y sale de una forma más rápida. Y te lo voy a comprobar. Hay algo muy importante que le dice ese ejercicio, chicos. Miren lo que le dice el ejercicio. Esto es muy importante. Miren esta parte que voy a sombrear. ¿Cuál será, dice, la altura del cono, ¿no? Que conforma este tanque si se requiere que este conito tenga la mitad del volumen del cilindro? Ahí sale, chicos, ya el ejercicio. El volumen del cono tiene que ser la mitad del volumen del cilindro. Entonces, chicos, ¿yo qué voy a hacer? Muy sencillo, muy práctico, chicos. Vamos a poner el volumen del cono, que está escrito ahí. Profesor, el volumen del cono, como estoy observando, es pi. Ahí está, chicos, el famoso pi. Ahí está, el famoso pi. Pi, ¿no? Por, dice profe, radio al cuadrado. Mira, ve, pi por radio al cuadrado, ¿no? Y por la altura del conito, chicos. Como yo no sé, pues lo dejamos con su letrita H sobre 3, ¿no? Ahí está. Esto es, chicos, por fórmula, el volumen del cono. Y el problema me dice, ¿no? Que este cono, ¿no? Tiene que tener la mitad de la capacidad o del volumen del cilindro. Esto, chicos, tiene que ser la mitad que el volumen del cilindro. Y ustedes saben, chicos, que cuando hablamos de mitad, mitad es simplemente dividirlo entre 2. Profe, pero ¿cuál es el volumen del cilindro? Chicos, el volumen del cilindro se parece bastante al volumen del cono. Mira, ve, también es pi por radio al cuadrado por la altura. Pero, chicos, nosotros tenemos la altura. Dice que la altura del cilindro vale 2. Entonces, acá vamos a poner 2. Ahí está, mira, ve. Pero date cuenta que esto sería el volumen del cilindro. Pero dice que el volumen del cono tiene que ser la mitad
del volumen del cilindro. Y ustedes saben que la mitad es dividirlo entre 2. Ahí está. Ahora, chicos, repaso. Mira aquí, mira aquí, mira aquí. Volumen del cono. Volumen del cono, chicos. Ahí está, volumen del cono. Es la mitad. La mitad, chicos, es dividir entre 2. Pero dividir entre 2, ¿quién? El volumen del cilindro. ¿Cómo se calcula, chicos, el volumen del cilindro? Pi r al cuadrado por su altura. Profe, la altura del cilindro vale 2. Por eso que le pusimos, chicos, el 2. Ahora viene lo interesante. Profesor, mire, acá tenemos un r cuadrado. Es el mismo, chicos, miren la figura. Ambas bases tienen el mismo radio. Entonces, no hay necesidad de reemplazar un valor, chicos, porque esos radios y ese pi simplemente se va a eliminar. Reemplazar, elevar, chicos, es perder tiempo. Y como te comento, chicos, y como hacemos en nuestros seminarios, como hacemos en nuestras clases, lo que yo les repito siempre, nunca pierdan tiempo en un examen. Si ustedes pueden sacarlo simplificando, tanteando, chicos, con toda seguridad, te recomiendo que lo hagas, porque la rapidez es muy importante. Acuérdate que en nuestras clases en la academia nosotros tratamos de darte las formas más rápidas, llegar a la solución de manera más rápida, porque eso es lo que usted tiene que hacer. Rápido y correcto, chicos, es una forma de ingresar tanto a lo que es la universidad, a la beca, chicos, etcétera. Nosotros tenemos, chicos, años de experiencia trabajando con lo que son Admisión Uni, Admisión San Marcos, Pronavec, Beca 18, etcétera, chicos. Por eso digo, la velocidad es primordial. Acá, chicos, si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos hacer una pequeña simplificación. Yo voy, profesor, este pi y este pi se pueden simplificar, se van a eliminar. Este r al cuadrado y este r al cuadrado también se eliminan. Entonces, chicos, si hacemos esas eliminaciones para que ustedes vean qué va a pasar con los numeritos, yo puedo observar lo siguiente. Me va a quedar el h, me va a quedar el 3, mira aquí. Al otro lado, ¿qué te queda? El 2 que estaba arriba y un 2 que está abajo. Mira, a ver. ¿Sí o no? Hay un 2 abajo. Yo te pregunto, si tenemos 2 arriba y 2 abajo, ¿cuánto es 2 entre 2? 2 entre 2 es 1. Mira, a ver. Ahí está. Y, chicos, terminó el problema. Tú dirías, profesor, por despeje de fracciones, ¿no? Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, ahí sale la altura, chicos, del conito. Dejamos el h. 3 por 1, 3. Entonces, chicos, tenemos que este conito tiene una alturita, chicos, de 3 metros. Entonces, acá hay nuestras claves, chicos. En este examen de preselección, la alternativa, chicos, sería la letrita C. Y llegamos a la respuesta de este ejercicio. Acuérdate lo que les comenté, chicos, en los seminarios anteriores. Es bueno que ustedes trabajen con todos lo que son simulacros y exámenes de preselección anteriores. También está lo que viene a ser el material gratuito que da la Pronavec en su página, chicos. Les deseo la mejor de la suerte en esta postulación. Nos estamos encontrando en un próximo seminario. Hasta luego, chicos. Quedamos acá en Academia Conociencia. Hasta un próximo seminario.